Y hoy día yo le quiero invitar a reflexionar, a compartir un poco qué es sobre esto de los centros de enseñanza-aprendizaje. En inglés le llaman Teacher Learning Center. Em, las primeras experiencias nacen post Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Sobre todo en países anglosajones, en relación de cómo mejoraba la docencia universitaria. Eh, Perdón, si sienten un ronquido no soy yo, son mis perros bulldog que están durmiendo, por si acaso, ¿no? Los ronquidos son mis dos bulldogs. Eh, entonces, fueron post Segunda Guerra Mundial, para que se ubiquen un poco. Bloom, todo escuchado a Bloom, sabemos que tiene Bloom su taxonomía. Cuando Bloom hace su taxonomía, él lo pensó para la educación universitaria. Lo que pasa es que los universitarios nunca lo tomaron en cuenta y lo tomaron en el sistema escolar, pero la taxonomía de Bloom fue pensada para la evaluación de la universidad. ¿Ya? Entonces, hubo todo un movimiento para fortalecer la universidad y nacen estos centros, sobre todo en países anglosajones. Nace fuertemente en Australia. Ustedes van a ver tal vez el mayor desarrollo que tenemos hoy día a nivel corporativo, incluso con una asociación de centros de todo el país. Tal vez más desarrollo, ahí tienen a varias personas, digamos, muy reconocidas, tienen muy potente. De hecho, la actual presidenta de ERDASA, que es la Asociación de Higher Education digamos, de Australia, es, digamos, una de las máximas exponentes de, digamos, de Teaching and Learning en Australia y en el mundo. Entonces, es un tema importante, relevante. En el mundo, como le dije, está muy desarrollado. En América Latina de manera menos, pero ahí les voy a contar cómo va. Em, una cosa interesante, yo he podido rastrear en Chile, ¿ya? Hasta donde yo he logrado rastrear, que en los años 60 había en la Universidad de Chile una unidad semejante a un centro de enseñanza-aprendizaje. Después, bueno, después con el gobierno militar, digamos, desaparecieron, no tengo el rastro, y después, gracias a los proyectos MESESUB, un poco antes quizá la Católica del Norte hace un centro de esta característica, y ya se toma como política de los unidades de apoyo a la docencia, a partir de una cosa muy importante. Los primeros MESESUB en Chile lo que planteaban primero fue infraestructura, y la segunda era innovación académica y era reforma de los currículums. Y cuando hicieron los currículums, la pregunta es cómo implementamos esto. De ahí nace la necesidad y sale la línea de la unidad de apoyo a la docencia. Ya cumplimos prácticamente 20 años como política pública, por decirlo así, en su momento. Y después hubo universidades que empezaron a hacer una tercera oleada. Y la tercera oleada, yo me atrevo a decir que fue cuando, o está sucediendo hoy día, o más bien antes de la pandemia, fue cuando, en el caso de la Universidad de Chile, opta por promover la creación de centros de enseñanza-aprendizaje disciplinares, cosa que ya venía pasando hace mucho tiempo en el mundo. De hecho, ustedes van a ver que los primeros a nivel de disciplina que fortalecen esto y tienen revistas, ya tienen asociaciones, son las carreras de la salud. De ahí nace. ¿Ya? Por eso es que es tan importante que ustedes toquen el tema como tal. Entonces, desde ese punto, bueno, en Chile tenemos una red, digamos, de centros de enseñanza-aprendizaje que lleva bastantes años. Tenemos, bueno, otras cosas más que le iré comentando en América Latina, ya como tal. Y bueno, ¿qué son este tipo de unidades? ¿Por qué para mí es importante? ¿Por qué para mí son relevantes? Y tiene que ver con que si el proyecto educativo es el corazón de la formación, los centros o este tipo de unidades son el sistema circulatorio, porque son los que permiten hacer que el proyecto educativo se haga vida, se haga cotidianidad, y no quede como algo... y una cosa interesante, la primera generación de centros o unidades estaban centrados solamente en el profesorado. Después, de los años 90, a partir del SOTL, la Scholarship Teaching and Learning, ya con Boyer y compañía, nace la necesidad de acompañar al estudiante y nacen los centros de aprendizaje. Y después, en la década de, yo me atrevería a decir, del 2010 en adelante, bueno,
antes del 2000 empiezan los centros de tecnología, ya, para el apoyo en tecnología, en educación, qué sé yo, y los centros de simulación clínica, etcétera, etcétera, pensaban en la población. Pero luego ocurre esta cosa, yo me atrevo a decir, el 2010 en adelante, se empiezan a crear unidades o centros que integran enseñanza y aprendizaje. O sea, es decir, trabajamos con el estudiante, con el profesor, a eventualmente hacer transformaciones e implementar los proyectos educativos como tal. Entonces, desde ese punto de vista, los Teacher Learning Center, digamos, que es o center o centre, van a encontrar ustedes cuando lo leen, son una experiencia bastante sistematizada, muy incipiente todavía en Chile, sin embargo, con muchas expresiones, ¿ya? Me refiero desde tener oficina, muchas de sus unidades académicas tienen oficina, ¿ya? Al apoyo a la docencia, unidades docentes, unidades de enseñanza, etcétera, desde oficina hasta, para mí, la máxima expresión y que ojalá todas las facultades de medicina tuvieran un departamento de educación en ciencias de la salud. ¿Ya? Eso sería, bueno, en realidad lo ideal sería que todas las disciplinas tuvieran un departamento en la temática que pensara el tema. Eso es en el mejor de los mundos. Y también creo que además un centro y un CEA y un departamento no son contradictorios. Porque puede ser, pero hacen lo mismo, no, no hacen lo mismo. Creo que son complementarios y tienen funciones distintas. Bueno, no basta decir que lo que ha pasado, y de la mañana tenía una reunión eh, justamente con unidades de apoyo a la docencia de la universidad, y una de las cosas interesantes es ver cómo ha sido esta pandemia. Antes de la pandemia ya sabíamos que era importante la docencia, pero hoy día yo creo que lo que ha pasado de manera muy, muy fuerte es la importancia y la relevancia de una buena docencia, la importancia de los procesos formativos. Por ejemplo, ahora con el tema de lo híbrido, la pregunta es, ¿por qué tenemos estudiantes que no están yendo a presencial? Y una de las cosas que nos está pareciendo es que el estudiante va a presencial cuando realmente son experiencias significativas. Entonces la pregunta es, ¿cuán significativos estamos siendo en las clases presenciales? Por tanto, el cambio que tenemos hoy día es no solamente pensar en integrar tecnología, sino cómo resignificamos la clase presencial. Entonces, desde ese punto de vista, ya también tenemos que comprender que ha aumentado el ingreso y la diversidad de estudiantes. Ustedes tienen que pensar que en los años 80, de cada 10 estudiantes que entraban en la educación superior, dos eran primera generación y eran dos los que podían estar. Hoy día, de cada 10 estudiantes que entran en la educación superior, 9 están. O sea, casi tenemos educación superior universal en Chile, ¿ya? Entonces, ¿eso qué implica? Mayor diversidad. Pero también el desafío del desarrollo de las competencias. Yo les comentaba, los centros de enseñanza y aprendizaje nacieron a partir de este cambio curricular que hubo en Chile. Ojo que nosotros lo vivimos hace 20 años atrás. Colombia lo está viviendo ahora. Perú lo está viviendo ahora. Brasil el 2019. O sea, usted tiene que pensar que Chile está 20 años adelantado respecto a América Latina. Em, por tanto, bueno, la disrupción de las tecnologías, ya eso lo hemos visto todo este tiempo, todo el tema de la calidad y efectividad, y el aumento de la unidad de apoyo y desarrollo de centros de ciencia. Yo en todas partes, entre el año pasado y ahora, yo creo que he estado con más de 500 instituciones de educación superior en distintas partes del mundo, y todas han logrado constituir, o antes tenían, o tuvieron que crear unidades dedicadas a este tipo de acciones. ¿Y por qué? Porque nos dimos cuenta que era importante. Y yo creo que por ahí va una cosa importante. Entonces, lo que yo traté un poco de la necesidad es, ustedes van a ver que hay muy poca literatura de centros de enseñanza y aprendizaje en español, y ustedes van a ver que ya esto ha cambiado un poco a partir de un proyecto que les voy a contar que estamos implementando todavía a nivel latinoamericano, y proponer nuevos horizontes de este tipo de unidades. Y para ello, primero quiero mostrarles tres cosas de la evidencia, dos documentos súper importantes de la OCDE y de un par de artículos que son uno de los pocos que hablan sobre la gestión de centros de enseñanza y aprendizaje. Este primer documento, ya, que es una suerte de aprender la lección, es del 2010, se modificó el 2019, pero las conclusiones no son tan decisivas, por eso cito el 2010. Pero bueno, nos dotan porque la letra es muy chiquitita, pero en el fondo lo que está diciendo ahí, o cuál es el compromiso para, lo que se hizo fue entrevistar a las universidades, digamos, que hemos aprendido sobre la calidad de la enseñanza en educación superior,
y lo que dice, bueno, ¿qué es lo que están haciendo las universidades líderes en estos temas? Y uno de los temas tiene que ver con tener unidades de apoyo a la docencia y apoyo al aprendizaje y formación de profesores universitarios. Por ejemplo, en Harvard hay un centro en la Facultad de Medicina, de salud, digamos, que se llama The New Teaching, The New Course, donde todo nuevo profesor que tiene que entrar a Harvard tiene que pasar durante 2 años en un proceso de tutoría con este centro. Entonces, el esfuerzo lo están con los nuevos profesores. Con los ya están, bueno, ya fue. Pero con los nuevos están metidos y que tienen que insertarlo. Hay un proceso de tutoría y todo lo demás. Y es interesante porque hoy día, bueno, ustedes van a, por ejemplo, en Harvard, tienen el centro, digamos, central, por decirlo así, pero prácticamente todas las facultades tienen sus centros disciplinarios como tal. Ya pasa lo mismo en MIT, está pasando fuertemente también en la Universidad de la Costa Oeste, está pasando en Europa, que un poco más adelante voy a comentar. Y otra cosa que dice, perfecto, ¿cuáles son las tipologías de iniciativas sobre enseñanza y aprendizaje o de calidad de la enseñanza en relación a este documento? Una de las cosas, claramente, el último que me interesa a mí, que es el soporte a la enseñanza y aprendizaje. Apoyo a la pedagogía, apoyo a la enseñanza del ambiente de aprendizaje, de educación continua para docentes, apoyo a estudiantes, apoyo al aprendizaje de estudiantes. Y eso es lo que es un centro. En vez de tener todas las acciones articuladas, se articula. Y este otro documento ya lo que plantea sobre políticas de calidad, sobre la importancia de cómo somos capaces de colocar la innovación, docencia, qué sé yo, como motor para el cambio. ¿Ya? Y cómo creamos una organización para el cambio en cuanto a la enseñanza y el aprendizaje como tal. ¿Ya? Y la importancia de los profesores de excelencia, que un poco lo hemos visto con esta pandemia. Y cuando se habla sobre los centros, ¿ya? ¿Cuáles son los factores críticos de esta unidad? Primero tiene que ver con la estrategia, la dirección del centro. Yo en mi vida, yo empecé inicialmente en este tema de educación superior diseñando currículum por competencia. Yo a la actualidad llego, he diseñado como 190 currículum por competencia en distintas disciplinas. Y cuando llevaba en el 140, dije, ¿sabes qué? No sirve de nada diseñar si no hay una unidad que apoye al de este tema, a implementar. De ahí empiezo con los centros. Llevo 36 centros formados en América Latina. Y mi aprendizaje es que son unidades importantes. Ahora, bueno, paréntesis. Ahora, digamos, hace 10 años atrás, por eso estoy en una facultad de economía y negocios, no por los negocios, no por la economía, sino porque está la gestión. Y hace 10 años atrás que entré y estoy trabajando en lo que es gestión y asunto de la calidad, porque no bastaba con tener el currículum, no bastaba con tener un centro, sino que cómo impactamos la gestión, ¿ya? La gestión universitaria, que es muy importante. El cómo tenemos una comprensión compartida de las funciones y los propósitos del centro. Es muy importante que todos sepan cuál es la importancia de esta unidad. La capacidad del centro para cumplir su función y alcanzar su objetivo, y sobre todo la capacidad del centro para demostrar su valor, porque es importante. Yo creo que antes de la pandemia, esta era la gran pregunta, y todos los años este tipo de unidades se preguntaban, bueno, ¿vamos a bajar el presupuesto o no vamos a bajar el presupuesto? Pero con la pandemia lo que ha pasado es una evolución importante de este tipo de unidades y este tipo. Y por otra parte, es cómo interactuamos más con los estudiantes. Yo creo que la experiencia que he tenido más fuerte es cuando los centros de tipo de unidades trabajan de la mano con estudiantes. Es decir, dentro del staff hay estudiantes que les interesa la docencia. ¿Ya? Yo creo que eso es fundamental. Nos pasó en la Facultad de Medicina, ¿ya? De la Universidad de Chile, de que el creador del Centro de Ciencia y Aprendizaje de la Facultad de Medicina fue un estudiante que yo estuve en el Centro de Economía, al Marco Roja, y que creó el Centro de Medicina, siendo estudiante o casi egresado, y creó el centro, y emerge el Centro de Medicina. Y ahora se creó ya el centro también de la Universidad de Bernardo O'Higgins, la Universidad Pública de Bernardo O'Higgins. Entonces, es súper importante el tema de los estudiantes porque es una forma de tener la semilla de la formación del próximo académico. Yo acabo de terminar una experiencia y logramos publicar incluso 3 artículos de estudiantes de medicina que estaban en su internado que quieren ser académicos. Y lo interesante es que 2 de ellos entraron a sus estudios doctorales, otros están empezando su internado, bueno, su especialidad clínica, qué sé yo, pero todos quieren ser académicos y con ellos hicimos investigación sobre la docencia, sobre la importancia de algunos temas, lo publicamos, ¿ya? Y estamos haciendo otras cosas, pero
Lo interesante es que necesitamos formar a los estudiantes. Tenemos que formar la próxima generación de académicos. De ahí viene la importancia. Formar la próxima generación de académicos. Y la próxima generación de académicos se forma en el pregrado. No es cuando. ¿Cuál es el error? Pensar que viene con el doctorado y eso basta, no. Y la importancia de la acción estratégica del personal, o sea, cómo somos capaces de que estos centros de otras unidades logren eventualmente generar cambios, ¿ya? Y hablar en distintos niveles, desde el rector hasta con el profesor, con el ayudante, con el estudiante. Y estas unidades, ¿a qué se dedican? A capacitar, a asesorar, a innovar. Bueno, la verdad que para mí, este tipo de unidades lo que deben lograr es provocar cambios culturales y de valor relacionados a la enseñanza y el aprendizaje. Lo que queremos de estas unidades es que nos ayuden a cambiar qué entendemos por docencia de excelencia de calidad. Ese es el foco que queremos lograr. Y por tanto, ¿cómo logramos este foco? ¿Ya? ¿Y qué es lo que es cambio cultural? Cambio de rutinas clave de cómo enseñan los docentes, cambio de rutinas cómo aprenden los estudiantes y cambio de rutina cómo los gestores toman decisiones, considerando la enseñanza y el aprendizaje. Eso es súper interesante, esto lo tenemos escrito, pero en el fondo el cambio cultural es relevante. Y este tipo de unidad es sumamente importante o relevante, y aquí me voy a saltar como 1000 años, en que a partir de esta necesidad, hace unos años atrás, nos ganamos un proyecto de la Unión Europea, aquí lo pueden ver, financiado por la Unión Europea, con universidades europeas y latinoamericanas. Ustedes pueden buscar ahí la página de Semáforos 21. Y hicimos un proyecto para instalar centros de enseñanza y aprendizaje en universidades en América Latina. Es muy interesante el proyecto, no porque está ahí, sino porque es muy interesante, porque aquí en Entregable van a ver varias cosas interesantes, ¿ya? Que puede ser de su interés. Se lo muestro porque quiero mostrar una primicia que tal vez puede ser de su interés. Aquí bueno, todos los productos están aquí publicados, son de publicación abierta, el estado del arte, el diagnóstico de la institución, el marco referencial, etcétera, una guía. Muy interesante, está publicando todo ahí. Hay un directorio de SEAS a nivel latinoamericano, y por lo tanto ha tenido un gran influjo de este tipo de elementos, y se pueden ver los mapas y todo lo demás que hemos podido catastrar hasta el momento a nivel de los centros de aprendizaje. Y uno de los productos, pues digo que se lo estoy mostrando de manera como una primicia, que este luego el que va a salir ahora dentro de poquito, digamos, que van a ver publicado ahí, este proyecto europeo. eh, ya, es que estamos generando un marco de competencias para los centros de enseñanza-aprendizaje. Y este marco, como les contaba, con todo un programa, con todo un grupo, digamos, de varias partes Erasmus, generamos un marco, perdónenlo rápido, pues se lo voy a mostrar así de forma muy genérica, pero lo pueden ver, que tiene 4 niveles del marco, y estos marcos, bueno, ahí está, tiene un marco y tiene dimensiones del marco y con indicadores de nivel, que permite a los centros, a este tipo de unidades, hacer desarrollo o sobre todo ver que estas unidades van siendo significativas en el lugar donde están. Y lo que le quiero mostrar ahora un poco para darle marco, porque esto es lo último que se ha hecho a nivel mundial en centros de enseñanza y aprendizaje que va a ser publicado dentro de poco. De hecho, lo estamos presentando la próxima semana en una conferencia muy importante europea con todos nuestros socios. Este marco, ya donde tiene 5 dimensiones. O sea, el centro, si uno quiere instalar este tipo de unidad de cambio cultural en relación a la docencia, el aprendizaje en la educación superior, tiene 5 dimensiones. ¿Ya? Una que tiene que ver, todas las acciones que tienen que ver con la dimensión del apoyo del profesorado, al apoyo del estudiante, liderazgo, cultura y transformación, tecnología al servicio del aprendizaje y prácticas basadas en la evidencia, que en el fondo son otras. ¿Ya? Es un primer nivel que es desarrollo, está todo el marco, bueno, te lo podrán después consultar, un nivel de desarrollo, cómo se desarrolla esto. Paréntesis, este proyecto tiene una cosa bien interesante, por eso se los comento, que va a tener, dentro de uno de los compromisos es tener todo un sistema de acreditación de centros para ayudar a las universidades, instituciones a crear estas unidades y tener coaching o instalar, digamos, esta experiencia a nivel iberoamericano o más bien entre América Latina y Europa. Desarrollo, segundo nivel de innovación, un tercer nivel de generación de valor, un cuarto nivel de nuevos desafíos
un quinto nivel de rendición pública de impactos, lo que le llaman en inglés el famoso accountability. ¿Ya? Pero lo interesante de esto es que en el final del día del día, pues lo hemos validado, qué sé yo, es una experiencia muy interesante en el 2021 y en el fondo lo que hemos aprendido es que eh, el desarrollo de centros de aprendizaje claramente con la pandemia se volvió más que necesario en todo demás. Lo que sería interesante, y se lo dejo a la Soeduca, entre paréntesis, yo lo declaré al principio, yo tengo mi inscripción ahí, yo creo en cualquier momento enviarla para ser parte de la sociedad, pero yo como 2 años que está pendiente ahí tengo que mandar. Pero sería interesante que la Soeduca pudiera también hacer criterios propios para centros de enseñanza-aprendizaje para el área de la salud. Yo creo que ese sería un impacto bonito y articularía un poco lo que hay. Yo creo que sería fundamental en este momento histórico de con que estamos y yo creo que es fundamental. Es fundamental. Ahora, si tenemos que, bueno, ¿y de dónde nace un poco este marco? Hay cosas previas que un poco, lo volvemos fin, pero se voy a colocar ahora como marco, digamos, como general, digamos que tiene que ver cómo evaluamos el centro, ¿ya? Y cómo sabemos la cobertura de los actores, la base, en realidad a la continuidad formativa, somos capaces de generar o identificar cambios de rutina, cambios formales, el uso del lenguaje, experiencia de los involucrados y el logro de aprendizaje y de competencia. Eso sabemos que son importantes en el momento de el poder evaluar. Ahora, lo interesante es que este tipo de equipo, o esta clase de equipo, más que necesitar equipos que sean necesariamente pedagogos, lo que necesitamos es que sean gente de las disciplinas, ¿ya? Gente de las disciplinas que se formen en cómo es la racionalidad de las disciplinas, ¿ya? El error es pensar que son unidades de pedagogía universitaria. No, yo no creo que son, bueno, algunos le llaman así, ya, disculpa. Yo no estoy tan de acuerdo porque la pedagogía es para niños, y en cambio acá estamos en otra lógica, y lo que necesitamos es que el profesor experto en su disciplina sea capaz también de ser experto en cómo se enseña, cómo se aprende, cómo se forma en su disciplina. Por tanto, tiene otra lógica. Por tanto, esta gente debe ser capaz de develar las culturas institucionales, que es muy importante porque no es lo mismo verlo acá o en otro lugar. El aprender a innovar, ya sobre todo saber, aprender a desaprender, el actuar desde la evidencia disponible, porque uno de los grandes problemas que tenemos en educación es que cuando hablamos de educación es lo que me tinca y todos son expertos en educación y tomo decisiones de la guata y lo que tenemos que tomar decisiones desde la evidencia. Entonces la importancia de la práctica basada en la evidencia también en educación. El recrearse, el reinventarse permanentemente. Ayer estaba conversando con un grupo de, bueno, con dos centros de ciencia de aprendizaje, uno en Colombia y otro en UC Davis, en Estados Unidos, en California Davis. Y una de las cosas que conversábamos, que invitamos a estos conversatorios, era la importancia que la pandemia nos obligó a repensarnos a todos. Entonces, yo día de la mañana justamente decía eso, o sea, porque estábamos todo este proceso de hoy, que ha sido complejo, que ha sido difícil, todas las dificultades, que hay mucha pérdida, que los estudiantes no quieren volver a la presencialidad, etcétera, etcétera. Pues yo le decía, pero ¿hay algo bueno que hemos logrado de esto? Y yo creo que sí, hay cosas buenas, que es revalorizar la docencia, es revalorizar la presencialidad. Yo creo que pese a todo lo difícil que ha sido, hay cosas que se quedan. Y yo creo que eso tenemos que aprovecharlo. Y cómo tenemos estrategias flexibles para contextos inciertos y complejos. Y cómo aprendemos del error. Usted basta ver cómo empezamos con la clase, esta clase online y cómo estamos hoy día. Yo creo que, y entonces hay que coger eso. Hubo un error, qué sé yo, pero hay un aprendizaje. Y yo creo en ese aprendizaje. El tipificar la característica de quiénes son mis profesores, quiénes son mis estudiantes, para abordar de mejor forma. Saber quiénes son mis profesores implica saber cómo abordarlo. Miren, los profesores son como una campana de Gauss. Tienen unos profesores como ustedes que están aquí ahora, que son hiper motivados, que enganchan con un vaso de agua un viernes en la tarde, en un año que ha sido terrible, y están acá. Ya son hiper motivados. ¿Qué quiere que les diga? Ustedes están en esta curva o esta parte de la campana de Gauss. Al otro lado de la campana de Gauss, tienen al profesor o que usted le traiga el experto del mundo mundial, no va a cambiar. Y al medio
tenemos la gran mayoría de profesores, que un poco tiempo, un poco sí, un poco no. Necesitamos a los innovadores, los necesitamos a ustedes para que muestren a la comunidad hoy la educación del mañana. Ya el resto de la comunidad necesitamos de a poquito ir moviéndolo. Por tanto, la estrategia tiene que ir centrada a los del medio, no a los hiper innovadores, porque ustedes aprenden con agua. Necesitamos aprender y motivar al medio. Y en lo que, aunque tú les traigas el premio Nobel, no van a cambiar, eso hay que esperar que jubilen. No hay que gastar energía, no hay que tratar de... Yo la verdad que no. Pese que debo reconocer que esta tipología que yo tenía con la pandemia me he dado una grata sorpresa. Realmente personas que yo pensaba que no iban a cambiar nunca, están cambiando, se están haciendo preguntas importantes. Yo debo reconocerlo. Entonces ahí es mejor forma que dice que, mira, al final la innovación muchas veces viene por necesidad. ¿Es verdad? La evidencia dice. Una cosa interesante, la evidencia, más que nos diga, más que nos dice por qué funciona la innovación, nos dice, no sabemos por qué funciona. Sabemos al revés, por qué no funciona la evidencia. No dice por qué funciona, dice, sabemos lo que amenaza la innovación. Y una de las cosas que amenaza la innovación justamente es pensar que la innovación es para algunos. Y la verdad que es para todos, para todas, para todas. Generar variedad de estrategias, un poco como lo planteé, evolucionar desde la metodología activa al aprendizaje activo. Eso para mí es vital. ¿Cuál es el error? En la receta. Pensamos que la metodología, tenemos que hacer metodología activa. Y digo, no, no me interesa que haga metodología activa. Me interesa que sea capaz de hacer aprendizaje activo. ¿Qué quiere decir eso? Que el efecto de sus metodologías generen aprendizaje activo del estudiante. Por tanto, el foco en los efectos, no en el medio. Yo, hace un año atrás, tuve un fondo, es decir, que se llamaba ¿Qué hace el mejor profesor universitario? ¿Ya? En clases masivas. Y me encontré, me pegué, y por eso que yo cambié el foco, porque me encontré que profesores que hacían clases magistrales eran tan buenos y generaban aprendizaje. Y generaban aprendizaje activo. Por tanto, el problema tampoco estaba en la metodología, sino que el profesor era tan bueno que lo lograba. Entonces, lo que quiero decir con esto es que, ojo, no preocupe metodología activa o estas metodologías como la receta de la Coca-Cola. Si me googlean, ahí tengo un TED Talk que es la receta para una buena educación, le pusieron. Ya, y ahí hablo justamente de los centros de ciencia de aprendizaje, me pueden buscar ahí, está en YouTube, creo. Y una de las cosas que digo justamente es esa, de decir, mira, me gusta cocinar, pero claramente, no porque yo no sé, siempre cuento la historia, lo pueden escuchar ahí, que a mí me encanta cocinar, qué sé yo, y cuando trato de hacer un cake, un bizcocho, nunca me subo el bizcocho. He ocupado toda la receta del mundo y no lo logro hacer. Entonces, con la metodología pasa igual, porque creo que si con la receta genero realmente aprendizaje activo. No, es un error. Entonces, debo colocar el foco no en el medio, sino en el efecto que provoco en mi estudiante. Otro día podemos juntarnos a hablar sobre aprendizaje activo. Ahí tengo un par de artículos, un par de investigaciones que es bien interesante que les puedo ayudar. Es cómo ocurre el aprendizaje. Entonces, ¿un profesor que realiza clases expositivas no es efectivo? Yo creo que sí. Lo que pasa es que son muy pocos los efectivos que logran aprendizaje. Entonces, como dice los italianos, si el profesor cambia, perdón, si el profesor genera impacto, vaya avanti, sigue igual. Pero si no genera impacto, tiene que cambiar. Bueno, aquí un poco el de maíz, ya, pero yo estoy más lógica de Soto, de decir, mira, lo que debo ser capaz de generar es Scholarship Teaching and Learning, es decir, provocar cambios en la forma con que debo tomar mi práctica y hacer que mi práctica se convierta en una acción de desarrollo o de transformación y se convierte en mi aula en un laboratorio y hago comunicar esta aula como tal. El comprender que no hay una forma única de hacer centro, no existe una estructura común. Yo lo que he aprendido es que no hay una estructura común, ¿ya? Los contentos locales son los que mandan, los roles cambian según tipo de unidad y geolocalización. Yo que he logrado de visualizar hasta el momento es que tenemos tres niveles, incluso como en un cuarto, ¿ya? Pero no lo coloco acá porque yo creo que no es parte de un centro, sino un departamento. Y lo digo porque la oficina, para mí las tareas clave que yo he visto desde la experiencia que me ha tocado vivir, es promover, gestionar capacitación, ofertar cursos y traer innovaciones no presentes en la cotidianidad,
Por tanto, aquí el foco es la innovación docente, son entre 1 y 2 personas. El segundo nivel es las unidades, ¿ya? Que son la más promover y generar experiencias referenciales, generar desarrollos desde la práctica o la innovación, ¿ya? Aquí son 3 personas o más. Y los centros, que el A más B, pero ahora generando investigación sobre la práctica, ¿ya? Desarrollo de los profesionales de centro, elaborar marcos orientadores, y aquí son por cada 10 o por cada 2.000 estudiantes, 10 personas, más o menos es lo que he logrado yo visualizar en estos temas. Y aquí los departamentos claramente tienen otro rol, porque un departamento de educación, por ejemplo, en ciencia de la salud, aquí la diferencia está en que el centro está abocado a la transformación de la realidad y la acción. En cambio, un departamento no solo se debe a la acción, sino se debe también el hacer avanzar la disciplina. Entonces tiene un grado también, una connotación distinta. Ambos pueden convivir, claro que sí, y deben convivir, pero tienen funciones distintas y en complementariedad distinta. De hecho, lo ideal sería que el director del centro sea alguien del departamento. Eso es lo ideal. ¿Y qué pasa cuando tenemos centros o unidades a nivel de universidad y cuando tenemos unidades locales? Aquí siempre, lamentablemente, es bien interesante porque pensaba muchas veces que la unidad, digamos, o más bien la universidad tiene que hacer, digamos, unas cosas y yo creo que son distintos, ¿ya? Yo creo que la universidad tiene un rol que es distinta a lo que hace en el local, por la sencilla razón de que en lo local nos vamos a las lógicas de las disciplinas. Un método, por eso le comentaba al comienzo, yo sé hablar para carreras de salud, para carreras de ingeniería y de negocio. El resto de los idiomas yo no los conozco. ¿Por qué? Porque sé el idioma que ocupan esas, y las lógicas sobre todo que ocupan esas disciplinas. Por tanto, tengo que comprender que los locales van a tener la lógica de las disciplinas y las culturas organizacionales, ¿ya? La estrategia es desde las disciplinas. En cambio, la universidad va a dar marcos más referenciales, acciones posibles de transversalizar, porque todo no se puede transversalizar, ya red de colaboración y ofertar sitios locales donde no hay. Pero lo ideal sería que cada unidad, o en caso aquí en las carreras de salud, que tengan una unidad de este tipo, claramente. Eso es fundamental. Y para ir terminando, entonces sobre todo hay que conversar. ¿Qué conclusiones puedo ver? Es que el servicio es importante, el servicio que dé sentido a la comunidad, que todo tenga sentido lo que hacen estos centros, el ser líderes, innovadores, el recrear. Aquí los destinatarios son docentes, estudiantes, gestores. Visualizar cambios culturales y el One Plus, le llamo yo, que es, no solo, ¿cuál es el error? Pensar que solo capacitamos. No, tenemos que capacitar, tenemos que generar prototipos, tenemos que innovar, tenemos que publicar, tenemos que, o sea, hay una serie de elementos que es sumamente importante tener presente al momento de instalar este tipo de unidades como tal. Pero comprender este tipo de unidades son como una gota en la piedra. Lento, pero sistemático, pero sistemático, pero sistemático. Claro, ahora con la pandemia nos pasó que tuvimos que irnos, digamos, fácilmente, pero realmente son cambios muy grandes. ¿Por qué? Porque son cambios de cultura, son cambios de rutina. Ya, el mejor ejemplo de eso es lo que nos sucede a nosotros cuando, cuando despertamos en las mañanas. ¿Qué hacemos en la mañana cuando despertamos? Yo, por ejemplo, menos, veo mi celular. ¿Qué pasa si el día de mañana no está el celular? Me desespero. Bueno, en la docencia pasa exactamente lo mismo. Nosotros siempre pensamos que tenemos la receta de la Coca-Cola, que tenemos la receta de las acciones y tenemos, y la verdad que no es así. El mejor ejemplo es lo que pasaba en la pandemia. La pandemia nos obligó a darnos vuelta, el recomprender, el repensar el cómo veníamos haciendo las cosas. ¿Cuántas veces escuchamos? No, que no se puede. Yo conté una anécdota. Yo, el 2018, bueno, hace muchos años doy un curso para doctorantes en docencia universitaria y hago clase en 2 programas de doctorado actualmente. Y en el 2018 hicimos uno para toda la universidad, para toda la. Y se me ocurrió, en ese momento, hacer clase online también, con mi computador, grabando en mi casa, lo que hicimos hoy día para el 2018. Me acusaron, pero ¿cómo? ¿Cómo sea eso? Que no falta de respeto. Y yo acá te vino esto. Lo que quiero decir con esto es que hay cosas que no podíamos hacer el día hoy, pero ¿cómo? Es obvio que lo podemos hacer. Y así una serie de cosas. Entonces, este tipo de unidades o este tipo de experiencias deben provocar o deben ser la ventana
y los motivadores, los que empujan lo que queremos hoy día de la educación del mañana, cambiando o transformando culturas. Ahora la idea es que conversemos, porque yo ya me han hablado todas, entonces la idea es que podamos dialogar, conversar, compartir, sería súper interesante. Sí, muchísimas gracias, Oscar, por esta tremenda, tremenda ponencia tan ilustradora y como siempre agradecerte toda tu generosidad para ello. Entonces, abrimos la palabra, damos la palabra para quienes deseen partir con las preguntas. Katy Campuzano, bienvenida. Sí, gracias. Disculpe que tenga la cámara apagada, pero necesito ahorrar ahí para el audio. Agradecer a Oscar, un gusto volver a escucharte. Ya tuve la oportunidad en Santiago una vez, obviamente, de tener una reunión. Y quería justamente resaltar que es algo, es tan básico y es algo tan obvio de repente, pero que nos olvidamos y que tú efectivamente dijiste, nosotros no hacemos pedagogía. Nosotros estamos en un contexto de la andragogía, de los adultos, cómo aprenden los adultos, cómo hacer que ellos, considerando todo su bagaje y su historia, aprendan. Y yo creo que esa distinción no es menor si queremos, por un lado, desarrollar competencias y obviamente que el aprendizaje sea profundo y le permita a nuestros estudiantes, en este caso, obviamente, desarrollar un papel social. Mm, sí, es fundamental, o sea, porque es interesante porque tenemos varios desafíos. Por una parte, abordar el profesorado, y que tenemos ahí, obviamente, de todos los colores, sabores y todo lo demás, y todas las edades. Tenemos los estudiantes, que son millennial. Me pasó a mí hace 2 años atrás, que casi me dio ataque cuando me di cuenta que toda la generación, creo que fue el 2018, eran todavía nació en el 2000, casi me morí. Yo estoy viejo ya, pero lo que quiero decir con esto es que son todos millennials. Olvídense, hoy día ya conversábamos con que los que están en segundo año, nunca han ido a la universidad. Entonces, cuando fueron a una presencial, primera cosa que llama la atención, los estudiantes estaban pidiendo permiso para ir al baño. Entonces, lo que quiero decir con esto es que los cambios culturales o el comprender cómo aprende, nosotros tenemos que comprender qué pasa postsecundaria, pero sobre todo qué pasa con los tiempos. Esta generación de estudiantes es distinta. Entonces, tenemos una generación que está acá y tenemos una generación de profesores que está acá. Y tenemos en medio que hacer que conversen ambas generaciones para provocar una experiencia de aprendizaje significativa. Y mira lo que estoy diciendo. Hoy día toda literatura dice que cuáles son los efectos de la pandemia en la formación es resignificar la experiencia de campus, la experiencia de universidad. No necesariamente solamente la experiencia, lo que pasa al interior de las aulas. Fíjate que en nuestra clase híbrida, que nos está pasando hoy día yo estoy en la Facultad de Economía, les comentaba, y también en la Facultad de Medicina. En la Facultad de Economía, los estudiantes, tenemos mucha gente que se inscribe, que va a la facultad. ¿Pero van a qué? Al patio, a jugar a la pelota, a la experiencia campo. Interesante, se inscriben a las clases y no entran, se quedan afuera. ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahí tenemos el desafío. Yo creo que el repensar, yo creo que estamos en un momento oportuno para repensar lo que estamos haciendo en la docencia, en la formación, lo que somos. Muchas gracias. Profesor Francisco Agarrido, por favor. Muchas gracias a María Isabel, muchas gracias también a Oscar por su presentación. Me hizo mucho sentido lo que comentó Oscar en parte de su presentación de la búsqueda de los nuevos talentos en docencia desde el pregrado. Me sentí muy identificado con esa frase porque a mí me pasó. Oscar, ¿cómo podemos aportar desde nuestros centros, unidades, departamentos a eso en el fondo? Creando cursos, electivos, yendo a buscar a los talentos. ¿Qué nos podrías recomendar respecto a eso? A ver, yo siempre cuando hablo es porque lo hice. Nunca cuento algo lo que no hice y no solamente digo esta es la investigación y esto es lo que hice yo. Lo que yo vengo saliendo a hacer, y de hecho el próximo miércoles bueno, la próxima semana completa es el Congreso Mundial del International Society of Teaching and Learning, de SOTO, el mundial, que es en Australia. Ahí voy con dos ponencias. Una de mis ponencias se llama la formación o
déjame acordarme cómo se llama. Pero en el fondo es, lo que hice fue tomar estudiantes de medicina, ya, yo tuve dos grupos de investigación de estudiantes de medicina que fueron conmigo, que les motivaba la investigación o les provocaba el ser profesor universitario. Yo lo tomé por 3 años, ¿ya? Y con este grupo logramos hacer tres cosas. Uno, es que este grupo consolidara su vocación en el futuro entrar a la docencia. Como les comentaba, dos de ellos se están en el doctorado ya. Y el otro grupo están siendo, digamos, médicos de zona y otro entró a especialidad médica. Tengo un contacto con ellos todo, y haciendo esta experiencia, donde logro que esta gente, a partir de inquietudes que tenían ellos como estudiantes, y ellos participaban en experiencias de apoyo, ayudantía, qué sé yo, que tomaran un tema en común y pudiéramos buscar, bueno, cómo podríamos abordar mejor ese elemento común, a partir de la evidencia y a partir de experiencias de investigación, y después que influyeran sobre la práctica. Entonces, de hecho, con ellos alcanzamos tres papers. Uno de ellos acaba de salir publicado y incluso nos invitaron del Colegio Médico Metropolitano, donde un grupo de ellos estaba muy interesado en lo que pasaba en la formación médica de la comunidad LGTBIQ+, estudiantes de medicina. Entonces, en este grupo ya hicimos toda una búsqueda sistemática. Ahora estamos haciendo la segunda fase, que es la construcción de instrumentos para poder establecer un índice de comprensión. Con otro grupo hicimos toda la búsqueda sistemática de los pares, lo publicamos en la revista española, indexada también, sobre todo lo que es toda la formación entre pares, o el aprendizaje entre pares, en carreras de salud. Y también salió muy interesante y vamos a hacer también la segunda parte. Entonces, este grupo, lo que estoy tratando de hacer es que desde chiquititos aprendan que, así como en la práctica médica, la dimensión clínica, porque usted tiene un avance con respecto a otras disciplinas, que ustedes están muy centrados en la práctica basada en la evidencia. Entonces, lo que yo hago es que su práctica educativa sea basada en la evidencia y que aprendan de las buenas prácticas en la docencia, y no, porque los profesores universitarios tenemos un pecado, que repetimos como nosotros fuimos, como nosotros aprendimos. Nosotros enseñamos cómo vivimos nosotros la experiencia. Y no preguntamos si está bien o está mal. Algo nos causa ruido, y ahí está lo interesante. Cuando le causa ruido, hagamos cambios. Entonces, con este grupo de estudiantes, como les comentaba, ya hemos logrado, que ha sido súper interesante, hacer este proceso de empezar a acompañar, de involucrarlos. De hecho, dos de ellos yo los tengo en el proyecto europeo, a otros dos los tengo en un proyecto en Centroamérica conmigo trabajando, a otros dos, o sea, y los voy colocando y yo los trato como pares, no los trato como estudiantes. Yo les digo, ustedes son académicos en formación. Entonces yo les digo, yo espero que alguno de ustedes sea el próximo decano de mi facultad de medicina, o sea, mi próximo rector, no sé. Pero en el fondo, y que sea el próximo docente. Mi apuesta va para allá. Les puedo decir en 10 años más qué pasó, pero hasta ahora, que llevo con ellos 3 4 años, yo les puedo decir, y tengo hasta un video, no se lo puedo presentar, pero escucharlo para ponerse a llorar. Es como cuando dicen, oye, yo puedo, y puedo dar orientación, y puedo. Y bueno, yo les comento que en la Facultad de Medicina y en la Facultad de Economía y Negocio, estos dos centros, cuando ayudo a crear, qué sé yo, se crean iniciando con estudiantes. No iniciaron con profesionales, sino con pares, con estudiantes que les motivaba la academia. Entonces, y de hecho me ha pasado ya que hay muchos exalumnos ya que yo como 6 7 gente del área de salud que han hecho su doctorado afuera, que han sido alumnos míos, y para allá está. Tenemos que ir formando a la próxima generación. Y para eso significa hoy día motivándolos, tomándoles cargo, tomándole la importancia de lo que es formarse en docencia universitaria, y la importancia de impactar positivamente, la importancia del aprendizaje, y tratarlos como pares. Yo lo que he aprendido es que este grupo lo trato como pares. Y ha sido súper buena la experiencia, por lo menos que yo he vivido en esta experiencia. Pero eso me ha resultado. Yo también he hecho y hago los cursos en dos doctorados. En medicina hicimos en algún momento determinado para los doctorantes un curso en docencia universitario con unos resultados impresionantes. Entonces, lo que estamos haciendo, por lo menos en la Universidad de Chile, es en los cursos de doctorado hay un curso de docencia universitaria. Ahora en ingeniería también va a haber un curso para el posgrado. Yo en la FEN hago también el curso los doctorados de mi facultad, hago también el curso de docencia, y hay que formarlo.
Y con la gente de pregrado, yo tomo a estos chicos que les gusta bueno, y además, todos tenemos una escuela de ayudantes, donde los formamos, los capacitamos, los acompañamos, los formamos, porque nosotros estamos pensando que esto son los académicos del futuro. Si llegamos muy tarde, o sea, no quiero decir con esto que usted está muy viejo, no, por favor, no. Lo que estoy diciendo es que la próxima generación de estudiantes o la próxima generación de académicos están hoy día dentro de la sala. Entonces ahí tenemos que pesquisar, ahí tenemos que formarlo. Y ya se llegó muy tarde. Porque yo me encontraba con doctorantes que vienen con su doctorado listo y puta, pues, la verdad que hay que bajarlo del hiperurano. O sea, como que, oye, vamos bajando que necesitamos bajar aquí o necesitamos volver a la docencia. Ahora, tengo mi esperanza, porque no sé si se dieron cuenta que el criterio 4 de los nuevos criterios de acreditación es investigación en docencia. Entonces, yo espero que con ese criterio, después de 6 años, logramos que la CNA tuviera, ahí estuvo también, fue un equipo, yo estoy en el comité, comité, digamos, asesor de acreditación institucional, y ahí logramos con un grupo muy interesante, ahí estaba la Católica del Norte, bueno, jubiló hace mucho tiempo, Misael, que fue el rector, tuvimos en esa comisión, y logramos después de 6 años que hay un criterio solamente de investigación en docencia, como parte de investigación sobre la innovación de la docencia. Criterio 4, acuérdense, cuando lo vean se van a poner a llorar, porque ustedes son los motivados. Así que están ahí y decir, hoy por fin voy a ser reconocido, hoy por fin me van a pescar lo que yo hago, porque lo que estamos acá nos pasa que ha sido un largo travesía en el desierto. Bueno, pero les tengo que decir que la travesía ya está llegando a su fin porque es un parte de un criterio. Oscar, Criterio 4. ¿Cuál es? sí, por Sí. criterio 4 que se llama Investigación, Innovación Docente y Mejora del Proceso Continuo. Se llama ya lo leímos, ya lo estamos estudiando. Salió en el diario oficial el 30 de septiembre, se los podemos mandar. Sí. Bueno, entre paréntesis, lo único que faltó que yo pusiera 2 puntos Sotol, pero bueno, me Eso. lo comí. Oye, Pero en y el fondo. a propósito de, en este mismo marco que tú mismo acabas de dar, la profesora Graciela Alarcón de la Universidad de Los Lagos, universidad que acaba de actualizar su proyecto educativo, nos consulta si tienes alguna experiencia de centros de enseñanza-aprendizaje que hayan aplicado el enfoque SOTL y cómo ha sido ese proceso en la práctica. Bueno, mi mejor ejemplo es lo que yo viví en mi centro. Nosotros hemos aplicado muchos años de Sotol. Paréntesis, visiten por favor e inscríbanse Latin Sotol, Sotol.org, que es, digamos, el capítulo de Sotol para Latinoamérica. Sí, y lo hemos ocupado porque al final del día, bueno, ese criterio 4 es Sotol. Es decir, mira, tengo que mirar mi práctica docente, medir los efectos, resultados sobre mi práctica, y esos resultados sobre la práctica tengo que ser capaz de comunicarlo ya entre pares, dejarme retroalimentar, hacerlos públicos, tratar de comunicarlo científicamente y volver a mi aula aplicando ese aprendizaje que he generado y que ha sido retroalimentado. O sea, ¿por qué ocupamos el método científico solamente para otras disciplinas y no lo ocupamos para la mejora de la docencia? Parece, o sea, es un enfoque que claramente conversa muy bien con el mundo universitario. O sea, el mejor ejemplo, por lo menos, que yo conozco o tengo en mi cabeza, por lo menos que en Chile, 3 centros, 4 centros, 5 centros, que están centrados hoy día, se están transformando en centros de enseñanza y aprendizaje basados en software, claramente. Pero es lo obvio, porque es la forma con que la universidad nos comunicamos, el lenguaje académico. O sea, es como hablar en jerigonzo, no sé, o hablar en cetáceo, no sé, pero en el mundo académico hablamos en académico. Y el mundo académico y Sotol conversa con el mundo académico, o sea, es como obvio, es el mismo lenguaje, es la misma lógica. Oscar, ¿y ahí cuál sería el rol del Centro de Enseñanza-Aprendizaje, por ejemplo, Uy, hablando de la nuevamente, investigación en docencia específicamente? a ver, yo creo que una de las cosas que tenemos que cambiar de los centros, que es el próximo desafío, es que cada vez más necesitamos que horas de académicos se metan en los centros, ¿ya? Y que vayan pensando la disciplina o pensar desde los centros. Porque muchos de los centros, lo que hay dentro de los centros son profesionales o son profesionales, no son académicos. Y resulta que con esto todo nuevo va a tener que entrar la lógica académica, ¿ya? Entonces, no queda otra que aprender a manejar estas lógicas. Y bien sabemos que las lógicas académicas son totalmente distintas a las lógicas profesionales. Entonces, necesitamos repensar de esa manera. ¿Y cómo?
Muy bien. Una cosa primera que yo recomiendo, sistematice los aprendizajes. Aquí veo a la Margaret se va a reír porque siempre escribamos, escribamos. Lo que ustedes aprenden, escríbanlo. Esa es la primera vuelta, escríbanlo, difúndenlo. Segundo, pregúntese por los efectos y divúlguenlo. Y tercero, aplique lo que escribió, úselo. Pero hay tanto, mira, ahora con el tema de la pandemia, yo hoy día de la mañana decía, oye, tenemos que hacer un gran llamado de publicación. Ahora acabamos, bueno, con la María Isabel estamos en un proyecto latinoamericano. Oye, yo dije, bueno, con que lleguen 80 está bien. Llegaron 160 aportes de toda América Latina de innovaciones, de transformación en la docencia. Yo creo que hay germen. Lo que pasa es que tenemos que una nueva forma de pensar y abordar la docencia, la formación en el área disciplinar. Por eso es que sería súper interesante que Sueduca pudiera eventualmente abordar un capítulo especial para establecer los criterios de orientaciones para centros en carrera de salud. Ahí te viene un paso adelante, porque eso todavía no es. Todavía nos falta avanzar hacia ir reflexionando más sobre la docencia en las disciplinas. Oscar, tenemos una pregunta de la profesora Valeria Burgos. Bienvenida, Valeria. Hola Valeria. Hola, un gusto también verte. Agradecer también la posibilidad de compartir este espacio. Oscar, bueno, nos hemos encontrado en distintas oportunidades y preguntarte cómo visualizas tú o cuál es tu experiencia, ¿cierto?, de tener un centro, como bien mostraste, centralizado y luego en las unidades. ¿Cómo es tu experiencia para articularlo? ¿Cómo se genera en este trabajo colaborativo con las distintas unidades? Porque bien has dicho tú partiste, o sea, eres parte de una escuela, ¿cómo lo hacen ustedes? ¿Centralizado? Nunca en realidad te he preguntado eso, así que creo que es el momento. ¿Verdad que no lo hemos logrado? No lo hemos logrado. En la Universidad de Chile prácticamente todas las unidades tienen una... Ahora, la diferencia está, a ver, es que en el caso de la Universidad de Chile es que las facultades tienen unidades y no existe un centro central, sino más bien una unidad de coordinación. Lo que nosotros hacemos, dicho que mañana estaba, una vez al menos juntamos a conversar, a ver, digamos, cómo avanzamos y todo lo demás, que es la reunión de red de centros, que llamamos red de centros, ¿ya? En otras universidades, que hay centros centrales y hay locales, yo he visto que prácticamente son disputas, son guerras, que esto es tuyo, que esto es mío, que esto no te corresponde, que esto... Yo creo que eso no puede ser. Yo en Latinoamérica no conozco esa articulación. Solamente la articulación yo la conozco en las universidades norteamericanas, donde tienen esta vinculación, y un poco de ahí he aprendido de que ahí la lógica está en que claramente cumplen roles distintos. De partida, una unidad o un centro en la disciplina, justamente ese es su rol, pensar la docencia y el aprendizaje desde la disciplina, ¿ya? Y no desde la generalidad. Por tanto, en este tipo de unidades tienen que haber profesores disciplinares metidos, con horas, sí o sí. Es parte del proceso. ¿Y por qué? Porque son lógicas, son lógicas. Uno no sabe hablar todos los idiomas. Eso es decir que tú eres experto en educación superior universitaria. No, yo no soy experto en educación superior. Yo soy, entre áreas soy experto que sé, el resto de gestión en el global, pero yo no soy experto. Yo no me atrevo a hacer, cuando me invitan a hacer, por ejemplo, cuando me toca hacer, me piden hacer cosas para carreras de pedagogía, digo, yo no sé hablar en pedagógico, lo siento. O no sé hablar para carreras de arquitectura. Ya, o así, no sé. Entonces, el tema de la disciplina es importante. Pero por otra parte, yo creo que también tenemos que comprender que este tipo de unidades a nivel universidad tienen que ser unidades catalizadoras. Deben ser catalizadoras. Deben ser capaces de catalizar a otros y no concentrar en ellos. El error es concentrar. Y la verdad que estas unidades deberían ser catalizadas, tendrían que ser el Big Bang de la ecuación universitaria. Ya, deberían ser, y por tanto deberían tener como partner estas unidades de trabajo locales. Ya, yo lamentablemente, como digo, no he visto lamentablemente experiencias buenas en América Latina. En Estados Unidos se la he visto y la verdad es que funciona bastante bien. ¿Pero por qué? Porque saben muy bien cuál es su rol, cuál es su función. ¿Ya? Y también sus límites. ¿Ya? Por ejemplo, una cosa súper interesante que he visto por ejemplo,
yo les comentaba que en Harvard, está en la Health School, está este centro. Ese centro fue creado por Eric Mazur. Eric Mazur es un físico, fue decano de la Facultad de Física y fue el que creó el centro. Entonces, para eso sirve, para extrapolar, para aprender de otras disciplinas, para entrar a conversar, entrar a aplicar, digamos. Pero lo que quiero decir con esto es que lo que nos ayuda a los centros centrales, por decirlo así, las unidades centrales, es a dialogar interdisciplinariamente y transversalizando aquello que se pueda, porque yo cada vez estoy más seguro que no son tantas las cosas que se puede transversalizar, porque nuestras unidades están distantes, porque las disciplinas marcan mucho, por miles de cosas. O sea, el mejor ejemplo aquí pasa por esta asociación, por Soeduca, que es, pero claro, porque ustedes tienen un lenguaje común, tienen una lógica común. Oscar, un poco ya cerrando, nosotros en general trabajamos una hora entre ponencia y preguntas. ¿Qué nos llevamos en relación a la mirada? ¿A dónde nos recomiendas mirar en relación a los centros de enseñanza-aprendizaje en general en Chile, así con los 20 años que tú dices que le llevamos a Latinoamérica en general? ¿Cómo seguimos creciendo? Yo creo que, mira, a una generación le tocó que el vapor fuera el detonador de una revolución industrial. A nosotros nos tocó una pandemia como un provocador de una revolución industrial. Entonces tenemos que aprovechar este momento de revolución, ¿ya? No que sea el Che Guevara por si acaso, es un momento de revolución, digamos, cultural, social, tecnológico, aprovecharlo. Hoy día más que nunca, los profesores en las comunidades universitarias, más que nunca, ni los MESESUB lograron esto. Los MESESUB lograron que entráramos a tener un lenguaje común, pero no necesariamente cambiaron prácticas. Instalaron la infraestructura, y de hecho, ese es el objetivo de la infraestructura, digamos, pero no necesariamente cambiaron prácticas. ¿Quién no hizo cambiar prácticas? La pandemia. Entonces, hoy día más que nunca, tenemos una oportunidad de oro. Oye, pero yo siempre digo, el sueño del pibe. Entonces, si no somos capaces de identificar, el otro día, en un conversatorio, en carrera de salud también, y la crítica, no, es que tenemos que volver a presenciar, porque la tecnología aquí y allá. Y yo les decía, pero la pregunta es al revés. No es, lo que no hemos podido hacer en presencial es porque nos falta la tecnología. La pregunta es, ¿qué nos aporta la tecnología con esta experiencia que antes no podíamos hacer? Por ejemplo, la experiencia multicampus, multi lugares de práctica, multicentro de práctica. O sea, yo creo que yo no sé, puede ser que sea demasiado, digamos, positivo, no sé, pero yo creo que estamos o sea, yo bueno, la Margaret sabe porque trabajamos juntos en la facultad, hace 10 años que empecé con los cursos online. 10 años, un poco más quizás. Y no me pescaban, no me pescaban, no me pescaban. Ahora todos quieren subirse al curso online. Vuelta a la pandemia. Entonces sería muy tonto no aprovechar este espacio o este momento histórico en que estamos para tomarlo y hacer que sus unidades académicas, sus facultades, no reconsideren la importancia de la calidad de la docencia, la calidad de los procesos formativos y hacerlos transformadores. Porque es la oportunidad. Hoy día no hay nadie que no se pregunte todo esto. O sea, al contrario, o sea, la pregunta es qué hacemos. A mí me pasa al revés. Dame la receta. Pues sí, no hay receta, pero no importa. Pero por lo menos ya está el open mind que hay que hacer esta cosa y que avanza. Y yo creo que hoy día estamos en un momento de oportunidades. Y por tanto tenemos que aprovechar esa oportunidad y crear. ¿Y cómo hay que crear? Yo me invito a que ojalá, a mí me da tanto gusto cuando supe que la Universidad de Concepción había hecho su departamento de educación en ciencia de la salud, que hayan unidades, cuando la María Salta me contó cuando había creado su unidad allá en la Católica del Norte, y así. Yo creo que tenemos que, oye, si no hay, bueno, juntémonos y creemos.
Al principio va a ser lágrimas y lágrimas y va a ser sin recursos, nunca hay plata, no importa, ya que te liberen 5 horas para esto, ya es un avance. Pero tenemos que colocar la bandera. Es muy importante que las disciplinas se pregunten sobre la docencia y el aprendizaje en contexto universitario. Sobre todo que las carreras de la salud fueron las precursoras en estos temas, ¿no? De hecho, un dato interesante, uno de los primeros cursos a distancia con créditos académicos fueron carreras de la salud y fueron por medio de apoyo telefónico, eran con manuales mandados por los años 50, manuales por correo, digamos, no electrónico, sino por correo de Chile, pues, ustedes saben. Con los manuales ahí y por teléfono si tenéis preguntas. Y eran cursos para la carrera de la salud. Las carreras de la salud siempre han estado adelante en estos temas, siempre. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está la espada de Damocles de las carreras de la salud? Es que se nos olvida que tenemos que hablar en las lógicas de las disciplinas y no en las lógicas pedagógicas. No hay más error profundo, es cuando, y perdonen, lo voy a decir tal cual, lo error más profundo es cuando tenemos gente de la salud que se vuelven pedagogos. Yo siempre digo, mi tesis doctoral fue con el resultado de aprendizaje y con sílabus, qué sé yo. Yo cada día estoy más hippie de eso. Porque cada vez más importantes son las lógicas de la disciplina. Y lo importante es cómo lo piensa, no cómo lo escribe. Y los pedagogos nos quedamos muchas veces en cómo se escribe. Y eso no es importante cómo se escribe. Lo importante es cómo lo razona, cómo lo implementa. No me importa si esto no sabe cómo se llama el resultado del aprendizaje o no. Me interesa que comprenda que hay un foco. Porque ustedes, desde la disciplina, tienen que ser expertos en cómo se enseña, se aprende, se evalúa, se forma en sus disciplinas. Eso es lo que me interesa. Muchísimas gracias, Óscar. En realidad, desde el directorio Soeduxa, aquí presente está nuestra presidenta Ilse López, está nuestro past president, justo abogado, la doctora Emilia Sangüesa, que es nuestra tesorera, ¿cierto? Y nuestra vicepresidenta Natacha Kunakov. Te damos las gracias tremendas para que todos los asistentes sepan. Nosotros esto lo estamos conversando con Óscar desde principio de año, entonces estamos muy contentos de haberlo concretado. Esto va a quedar grabado, lo vamos a editar y lo vamos a poner en nuestro canal de YouTube. Así que Debo ser honesto, me han perseguido desde el principio lo de año, hemos porque la perseguido verdad es que desde el los principio del pobres me han año. tratado de... Nunca mandé la ficha, nunca mandé nada, voy por todo ahí. Entre la Ilse y María verdad. también. Acosado. Es verdad, es verdad. Mira, ahí en el La chat, Emilia también, la pobre Emilia me ha escrito ¿cómo está millones de la veces. Emilia? Y la Emilia ha dicho, me ha mandado 10.000 veces el WhatsApp, la pobre Emilia. Mil disculpas, Emilia, soy un irresponsable. Ya, pero muchas gracias por tu charla súper buena y motivadora también. Así que, no, rico poder ver a alguien que tiene una visión de futuro y que ha hecho ya un gran avance. O sea, el trabajo, cómo has ido dejando huella, integrando distintas disciplinas, distintas facultades, con un semillero que ha ido dando frutos. Conocemos muy de cerca a Marcos Rojas y ese es un fruto tuyo también, fuera de las habilidades que él tiene en lo personal. Así que muchas gracias Sí, por muchas tu gracias a generosidad. todos. Muchas gracias a todos por su tiempo, su presencia y sobre todo su motivación, de la Si no que... nos ayudamos entre los motivados, estamos sonados. Exacto. Muchas gracias a todos y todas. Chao, chao, Gerard. Chao. Chao, Buen fin de semana, buen Chao, viernes. chao. Llegamos a viernes. Nos veremos en el Congreso. Nos vemos en el Congreso, sí, en el CIEX la próxima semana. Chao, gracias. Chao, gracias, nos vemos. Chao, profesora Elisa Basal. Mariela, ¿cómo estás? No había visto, te había visto, Mariela. Gracias, Oscar. Gracias, María Isabel. Está Moisés también. Hola, Moisés. ¿Te has visto? Hola, Marce. Como que ahora veo todo porque estaba. René también está. Saludos, René. Mi puro amigo. ¿Viste? Si yo te dije que éramos puros amigos. Te dije. No, bien, está bien. Un gusto, un gusto. Un gusto.
Bueno, que tengan bien un muy buen fin de semana. Y ya Emilia, y ya María Isabel, y ya voy a mandar mi ficha, no se preocupen, en algún momento Sí, voy a pero mandar. ¿cómo no va a hacer Sí. Sodeduxo? No, yo, pero que sí, me van persiguiendo un montón de años, pero es Necesitamos. que te prometo que estoy ahí, pues prometo que lo voy a hacer. No, no pongo fecha. Ya. Y se le mira diciéndome, te lo voy a cobrar. Si pobre mano más dice. ¿Ve? Bueno, ¿Cuál tesorera? Ah. Sí. bueno, que tengan muy bien, muy buena tarde, buen fin de semana a todas, a todas. Ya. Saludos. Chao, chao. Oscar. Chao, A chao. todos. Chao, chao.